El día de hoy nosotros somos de la Fundación Glasswing International. Estamos haciendo una alianza con la Dirección Departamental de Educación en conjunto con la municipalidad para poder trabajar un proyecto enfocado en el tema de los riesgos en migrar en 4 municipios que son Joyabá, Zacualpa, Chichicastenango y Santa Cruz del Quiché. En cada uno de ellos vamos a estar realizando talleres por un lapso de 4 a 5 meses en 12 establecimientos de nivel primario, a nivel secundario y nivel medio, en los cuales el día de hoy estamos tanto teniendo la reunión con los directores de los distintos establecimientos como capacitando al personal que va a estar trabajando en los establecimientos para empezar a realizar el levantamiento de datos como la implementación de la currícula. El enfoque principal de las charlas va en el tema de los riesgos de migración, que conozcan ellos los riesgos a los que se enfrentan, ¿verdad? La otro factor es fortalecer el tema de liderazgo con ellos y poder buscar también otras alianzas con instituciones para que les den otras oportunidades de crecimiento a nivel de sus comunidades. Entre las edades empiezan entre los 10 años, ¿verdad? Que es donde ellos empiezan a tomar decisiones, a ver ejemplos en sus familias, ¿verdad? Y que muchas veces ellos también están formando su conducta, su carácter, en el cual ellos ya toman una decisión de visualizarse a futuro y es donde toman estas edades. Entonces por eso se está trabajando entre la edad de 9 a 17 años, que son las estadísticas muestran que son los factores o las edades que marcan para poder migrar a Estados Unidos.